uno de los inmensos temas, de los grandes temas en donde el Estado mexicano tiene una deuda inmensa, es con respecto al tema de las personas desaparecidas. Por desidia, por omisiones, por complicidades, por impericia, por falta de voluntad, por una combinación de todas estas cosas. Pero hay ahí una deuda inmensa. La presidenta pone sobre la mesa pues ciertas acciones que tomar, y creo que hay que tratar de valorar cuál será el posible impacto de estas acciones en términos de brindarle justicia a las víctimas del delito de desaparición en México y algún tipo de certeza a las familias de las personas que están desaparecidas en el país, que son más de 124,200 personas desaparecidas hasta el 17 de marzo del 2025. Jorge Israel Hernández, periodista, maestro en Derechos Humanos, siempre es un gusto platicar contigo y me encantaría tu opinión, Jorge, sobre lo que hemos escuchado hasta el momento de lo que plantea la presidenta Sheinbaum con una posible aproximación a una solución a este tema. Ana Francisca, buenas tardes, qué gusto saludarte. Pues mira, hiciste un muy buen resumen de la situación. Hay una deuda histórica en términos de desaparición y desaparición forzada, y digamos, basados en el sentido común, nadie podría estar en contra de lo planteado por la Presidenta de la República. Hay que partir de ahí, digamos, es un buen planteamiento, son medidas que son necesarias, pero hay que ver también el otro lado de la cara. Son medidas que no son novedosas. Son medidas que fueron parcialmente implementadas en la administración anterior y abortadas en la administración anterior por distintos motivos. Hay ciertas carencias en el planteamiento de la Presidenta de la República. Sí. Uno, no hay claridad de con qué recursos se va a alimentar cada una de las medidas. Todas las medidas implican recursos económicos, cosa que, digamos, la realidad coyuntural del país nos indica que no es algo que sobre. Pequeño detalle, ¿no? Pequeño detalle. Es pertinente, digamos, si existe la voluntad política, que pareciera que la hay, pues habrá la voluntad de orientar recursos a satisfacer esta política pública, claro, permíteme llamarla así, inconclusa, y me explico por qué. No hay en ninguna de las medidas planteadas alguna que se oriente a la prevención. Pareciera que están administrando el terror únicamente, están administrando el horror. Únicamente atenderán, que no es cosa menor, no quiero que se malinterprete, a las personas ya desaparecidas. Pero en ningún momento se hace un alto en el camino desde el gobierno mexicano, desde el Estado mexicano, a prevenir la desaparición. Esto sucede por dos razones muy claras, porque no tienen claro el por qué sucede la desaparición. Nos tendrán que explicar, como en cualquier servicio que da el Estado, que da el gobierno a la ciudadanía, este es uno que tiene que ver con seguridad personal, con seguridad ciudadana, nos tendrían que explicar por qué se da el fenómeno horrendo de la desaparición. Primera ausencia en el planteamiento de la Presidenta. No hay ninguna medida de prevención. Esto es, tenemos un rezago y una deuda, como tú planteabas, que ronda los 110,000 humanos desaparecidos en México. Tremendo. Estas medidas lo que van a tratar de atenuar es esa cifra. Pero hemos visto en los años recientes que esa cifra aumenta de una manera brutal. Para poner un punto de referencia que me parece que va a ser transversal al conocimiento de todas las personas que nos oyen, Ayotzinapa. Lo sucedido en Ayotzinapa con los estudiantes de la Normal, en ese momento, en ese año, teníamos alrededor de entre 30,000 y 40,000 desaparecidos. Híjole. En poco 2014. más de 10 años se ha duplicado esa cifra. ¿Qué está pasando? Toda política pública debe de partir de un diagnóstico. Y mientras no atendamos las causas o los motivos o las fundamentaciones que orientan a la delincuencia organizada y, ojo, a actores estatales a participar con acciones concretas en la desaparición, una, la de la delincuencia de desaparición, y otra, participación del Estado de desaparición forzada, no va a haber capacidad para revertir la situación. Las medidas anunciadas en las últimas horas están orientadas a encontrar a las personas desaparecidas, ya sea vivas o a través de medidas forenses encontrar los cuerpos. Pero no hay medidas que vayan orientadas a la prevención, a evitar que las personas desaparezcan. Ninguna. No hay una explicación del por qué sucede. Podríamos tener muchísimas hipótesis, hay mucho trabajo académico sobre el tema, pero no hay ninguna voz
del Estado mexicano, del gobierno actual, que nos diga por qué la desaparición y la desaparición forzada... Pues porque es fácil, ¿no, Jorge? Porque es fácil desaparecer a alguien. O sea, si el delito de desaparición tiene uno, creo que era 98, 99, pues imagínate, nada más, 99% de impunidad, bueno, pues, caray, pues que es más fácil eso que asesinar a alguien. Y hay otra variable en donde la presidenta me parece que ha sido muy cuidadosa en no entrar, la desaparición forzada. Si el Estado realmente se aboca a investigar el tema de las desapariciones, lo que se va a encontrar es un espejo. Un Estado cómplice, un gobierno cómplice por acción de alguno de sus elementos o por omisión general. Lo anunciado hoy, lo anunciado en estas horas, es un reconocimiento de cómo el gobierno mexicano o el Estado mexicano ha claudicado. Nos están refriteando medidas que, insisto, son pertinentes llevar a cabo e implementarlas, pero nos están refriteando medidas que ya habían sido anunciadas hace no muchos años. Y habría que tener mucho cuidado con la expectativa que se genera, con la confianza que se genera en la ciudadanía. El tema de la desaparición quizá no lo dimensionamos en ciertas burbujas sociales en todo el país, es tremendo. Pero es brutal, es la violación a derechos humanos en su máxima expresión. Y ya sabes que, mira, yo platicaba hace unos días con gente de colectivos que nos decían, bueno, pues algunos del colectivo van a irse a Jalisco para ver si alguien de los familiares pues son de allá, ¿no? Es increíble, Jorge, que a estas alturas del partido, con esta crisis, tú estás hablando de Ayotzinapa hace 10 años, pero bueno, viene de más atrás, obviamente viene de más atrás, pero ponte tú que los últimos 10 años, es increíble que ni siquiera se haya logrado consolidar una red de comunicación en las fiscalías para que la gente que está buscando a sus desaparecidos, a sus hijas, a sus hijos, no tenga que trasladarse, gastar los pocos recursos que tiene, para ir a desgastarse, para ir a preguntarle a otra fiscalía que les van a cerrar la puerta en la cara, seguramente. Es increíble que ni siquiera lo más básico esté planteado, Jorge. Es brutal, y por eso me parece que es una administración del dolor incluso de las víctimas, porque la expectativa de los familiares de personas desaparecidas evidentemente es encontrar a su familiar vivo. Pues claro. Pero la expectativa real es, cada que leemos en los medios o escuchamos que hay un hallazgo de una fosa o de una situación tan horrenda como la que se encontró en Jalisco hace unos días, más bien hace unos meses y no nos dijeron nada, es ojalá que dentro de todo ese cúmulo de restos humanos, perdón por plantearlo de manera tan cruda, pero así es, ojalá ahí pueda identificar a mi familiar. Qué horror, porque ahí pueden de alguna manera cerrar una carpeta emocional, una herida que está abierta, y la búsqueda termina de una manera penosa, lamentable y terrorífica, con la esperanza de que alguno de los restos coincida con tu familia. Sí. Oye, ¿le entramos al tema de la campaña carroñera o no vale ni siquiera la pena? Porque es que además, claro, la manera más fácil de zafarse de todos estos temas es tratar de sacudirse la responsabilidad inventando, y no es de ahora, son todos los partidos, o sea, esto jalamos parejo. Inventarse que te están atacando, ¿no? Para decir, pues, oigan... Es un lucro mezquino, Ana, la verdad. Es una mezquindad manifiesta. Comparativamente, digamos, la voz de la Presidenta de la República contrasta con la voz del presidente López Obrador, en su momento también con el tema de desaparición y desaparición forzada. Eso hay que agradecerlo. Pero a mí me llama mucho la atención, en las últimas horas circuló en redes sociales un video en el que presuntos integrantes del Cártel Jalisco se deslindan de lo sucedido, no nada más se deslindan, aseguran que hay un montaje. A mí me llama mucho la atención que la voz de presuntos delincuentes coincida narrativamente con lo que está diciendo el presidente del Senado de la República. Me parece brutal que hayamos llegado a ese nivel de descalificación de las víctimas, que, perdón por el contraste, porque van a decir que ya no son iguales, que no son los mismos, pero ni en los peores años del PRI hegemónico y totalitario escuchamos tanta insensibilidad en funcionarios de alto nivel. Me parece muy mezquino, y en lo mismo toca la oposición. Digamos, la oposición, en lugar de estar peleando estas migajas de atención, deberían de estar preocupados y ocupados en generar políticas públicas de prevención, insisto, complementar la acción de identificación de cuerpos para el darle información a los familiares con la prevención. ¿Por qué México se ha convertido en un caldo de cultivo para la desaparición forzada?
cuáles son los alicientes. Evidentemente la impunidad es una de ellas, pero lo mismo hay impunidad para la desaparición que para el asesinato. Hay una inversión de recursos, y no quiero platicar en este momento de cuestiones morales o éticas, pero algo está pasando en nuestros entornos sociales que resulta más favorable para los perpetradores de la desaparición desaparecer que asesinar. Tremendo. Y habría que considerar que previo a la desaparición hay una acumulación de aberraciones y atrocidades brutales. Debe de haber tortura, debe de haber agresiones sexuales, debe de haber ejecuciones y ejecuciones extrajudiciales. Digamos, la desaparición no se da en el vacío, se da como una consecuencia de actos de violaciones continuadas que terminan en la desaparición del cuerpo. Bueno, pues planteas cosas muy interesantes, hay que estar observando lo que van a terminar por plantear y por implementar, porque bueno, de eso, a partir de eso es que vamos a poder evaluar efectivamente si esto de alguna manera comienza a remediar esta parte, no la parte de las causas, sino esta otra parte que es ya el drama que está sucediendo. Y nada, ojalá que lo podamos conversar un poquito más adelante, Jorge, cuando esté más claro todo. Claro que sí, Ana. Lo lamentable del asunto, perdón, para cerrar, Dime. es que si como sociedad y como gobierno nos quedamos en donde estamos hoy en día, incluso pues, con estas nuevas medidas, esto va a volver a suceder y va a seguir sucediendo. Te mando un abrazo, Jorge. Abrazo, Ana Francisca. Jorge Israel Hernández, periodista, maestro en Derechos Humanos. Las 6:26.